somos el equipo Arquitectura y en esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre la arquitectura del Renacimiento, en especial sobre los progresos científicos y el regreso a los clásicos. A continuación les haremos una serie de preguntas que serán base o guía para que puedan entender mejor nuestro video. Primer pregunta. ¿Cuáles fueron los elementos propiciadores de la revolución científica y social? Segunda. ¿Cuál es el término que define al Renacimiento? Tercera. ¿Qué es lo que ocupa un lugar central en el Renacimiento? Cuarta. Menciona 5 aspectos específicos del Renacimiento. Y quinta, menciona 2 de los progresos científicos más importantes de esta época. Ahora les vamos a hablar sobre los aspectos generales de este periodo. Uno de los puntos importantes es que los elementos propiciadores de la revolución social y científica fueron los inventos de la imprenta y la teoría heliocéntrica. También en este periodo se iba dejando atrás la Edad Media para dar pie a lo que fue o se conoce como la Edad Moderna. Otro punto muy importante es que el humanismo es el mejor término que define al Renacimiento. Y por esto se le da un mayor lugar o mayor importancia al hombre como ser creador en lugar de a Dios como había sido en las épocas pasadas. Ahora les vamos a hablar sobre algunos aspectos específicos del Renacimiento. El primero es que en esta época había la búsqueda de nuevos conocimientos. También se consideraba al hombre como eje de la historia de la humanidad. Y también a partir de esta época había un gran apoyo económico hacia los artistas. Y otro punto es que hubo un gran crecimiento de la burguesía. Y fue también así que hubo fundaciones para los primeros bancos. Y había una búsqueda hacia el conocimiento universal. Ahora les vamos a hablar sobre los aspectos científicos más importantes que ocurrieron en esta época. Uno de ellos es que Galileo fue de gran importancia para los estudios que sustentaron la ley de la caída de los cuerpos. Otro aspecto importante es que Leonardo da Vinci contribuyó a la realización de experimentos en el campo de la hidráulica y la hidrostática. También Johann Kepler demostró que la órbita en la que giraban los planetas formaba una elipse. Ahora vamos a analizar una obra arquitectónica. En esta ocasión hemos elegido la Catedral de San Pablo en Londres. Para empezar, vamos a analizar con los requerimientos de los ocupantes del continente arquitectónico y vamos a analizar el altar. Primero, tachamos los requerimientos tangibles del usuario y los requerimientos tangibles operativos, ya que esta catedral se tomó como una base de la iglesia medieval y fue fundada por la comunidad cristiana. Después tachamos los requerimientos tangibles del usuario en requerimientos tangibles fisiológicos en normativos, ya que la diseñó Christopher Wren como parte de la reconstrucción de Londres tras el incendio que arrasó la ciudad en 1666 y desde entonces ha estado presente en acontecimientos nacionales muy importantes. Después tachamos el tratado ergonométrico, ya que se toma en cuenta el mobiliario requerido para sus rituales religiosos y por esto se diseñó de esta manera. Después, tachamos los requerimientos intangibles del usuario en psicológicos, ya que en este espacio se veneraba a un Dios todopoderoso. Y después tachamos los perceptuales, ya que, al ser de mármol y de roble, el diseño se basó en un boceto hecho por este arquitecto. Después tachamos los requerimientos formales preliminares en operatividad geométrica de los elementos compositivos de orden en integradores, ya que tiene
partes talladas y un mosaico bizantino que relata el Génesis y en general todo el complejo. Ahora vamos a continuar con las determinantes del contexto de los continentes arquitectónicos. Primero, tachamos las determinantes del contexto natural en tangibles y ubicación geográfica, ya que sabemos que está emplazada en las inmediaciones del río Támesis y de la ciudad de Londres y es uno de los edificios más admirados en la capital. Después, tachamos intangibles en perjudiciales, ya que para el siglo XVI el edificio se encontraba en muy malas condiciones y tras la reforma protestante de Enrique VIII se destruyó casi por completo. Por culpa de un rayo, la torre que quedaba en pie en 1561 se desplomó. Y en 1666, con el gran incendio que azotó a la ciudad, el templo quedó reducido a escombros, restos y cenizas. Después, tachamos tangibles en localización del predio, ya que sabemos que está en São Paulo, yarda C4M, en Londres, Reino Unido. Después, tachamos intangibles en consecuencias directas, ya que la Catedral de San Pablo es una iglesia en la que se celebran 3 o 4 servicios al día, incluyendo Eucaristías, oraciones y vísperas. Después, tachamos las determinantes formales del contexto en operatividad geométrica e integradores, ya que para los arquitectos renacentistas diseñar la fachada oeste de una gran iglesia o catedral ofrecía el problema de cómo cubrir la unión de la nave central y las laterales más bajas con armonía visual. Por último tenemos los atributos formales del continente arquitectónico. Primero, tachamos los requerimientos formales tangibles de quienes se asumen como ocupantes y tachamos los requerimientos tangibles operativos, ya que la Catedral de San Pablo es una iglesia en la que se celebran 3 o 4 servicios al día. Después, tachamos los requerimientos tangibles fisiológicos en normativos, ya que el arquitecto que la diseñó había recibido permiso del rey para hacer cambios ornamentales en el diseño aprobado sin romper los reglamentos. Después, tachamos los requerimientos formales intangibles en psicológicos, ya que se venera a un Dios todopoderoso. Después tachamos los psicométricos, ya que las torres están colocadas fuera del ancho de las 3 naves, pero ubicadas inmediatamente junto a ellas. Las partes más bajas de las torres continúan con el concepto de muros exteriores, pero están diferenciadas de las demás para crear una apariencia de fuerza. Y después tachamos los perceptuales, ya que la catedral es asombrosa, tiene un pasillo central que lleva hasta la cúpula y cada una de sus puertas tiene 9 metros de alto. Y por último, tachamos los atributos formales de orden en reticulares, porque es una iglesia con forma de cruz en alzado y en planta. En cuanto a la fachada, la solución del arquitecto Graham fue usar un pórtico clásico, pero elevándose en 2 niveles y soportado por columnas emparejadas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que les haya gustado nuestra presentación y que, claro, les sirva de mucha ayuda para sus investigaciones. Y espero que le den like y se suscriban y compartan con sus amigos.
Adiós.